Francisco Manzano, gracias por estar con nosotros, experto en arbitraje internacional. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, de Vamos a verdad ver. que Hola. ¿Qué? extensiva también a Vamos a ver, todos ¿se sus escucha? Yo no escucho nada. Sí, radioescuchas. se De oye verdad que bien. para mí es un placer compartir y reflexionar sobre estas ideas. ¿Qué posibilidades tiene la República Dominicana de hacer que AstraZeneca cumpla sus responsabilidades? Eh, bueno, vamos a decir algo en contexto con lo que refería el presidente. El presidente quizás en una forma enérgica establecía la posición del Estado de llevar a AstraZeneca a la parte jurisdiccional, es decir, al tema de que el incumplimiento se debata desde la forma jurisdiccional. Correcto. Y hablaba de la posibilidad de un arbitraje. Y eso se daba habida cuenta de que las vacunas se vencían en un plazo de 6 meses una vez estas llegaran a territorio dominicano, plazo que entiende el presidente es muy corto si no se programa. Quizás en otros países es un tiempo razonable, dependiendo la logística. Nosotros somos una isla pequeña, pero en realidad lo que establecía era la de judicializar el comportamiento de AstraZeneca con el retraso, no directamente con la vacuna con su duración de 6 meses, porque eso no lo puede controlar AstraZeneca. Si las vacunas de ellos solo dura con la fiabilidad 6 meses, no lo puede alterar. Ahora bien, el presidente hacía acopio de que fue uno de los primeros contratos del año 2020 que se suscribió por el Congreso. Se avanzó una cantidad importante de capital, cerca de unos 8 millones de dólares, y no se ha recibido y ha habido un retraso. Y por el retraso, tomando las palabras del presidente, dijo que no iba a recibir las demás vacunas por una cuestión de retraso, y además agregaba el plazo de 6 meses de vencimiento de esta vacuna, de las cuales ya se han incinerado casi 385,000. Ya, hace un rato, perdóname, hace un rato, Georgie Rodríguez, nuestro compañero de cabina, leyó algunas cláusulas del contrato con AstraZeneca, sobre todo la número 14, que hace indemandable a la empresa. ¿Cómo ves eso? Mire, el contrato de AstraZeneca, al igual que muchas empresas multinacionales, son contratos de adhesión. Los contratos los estados tienen poco margen de negociación porque tienen una posición dominante con un producto único. Entonces, en República Dominicana, si una empresa haría eso, esa cláusula sería completamente nula, de acuerdo a que si, por ejemplo, una prestadora de servicio que solamente puede darlo, establece esa cláusula, las protecciones de consumidor y la jurisprudencia dominicana ha sentado que renunciar de manera anticipada a daños que no son previsibles no son reconocidos en tribunales dominicanos. Esa misma previsión pudiera ser advertida también en un arbitraje internacional. No puedes renunciar de antemano a cuestiones que no conoces que sucederán del contrato. Puedes atenuar la responsabilidad o limitar la responsabilidad, pero no renunciar completamente a ello. De manera que esa cláusula pudiese en ciertas condiciones ser limitada la responsabilidad o simplemente ser considerada inexistente con unos buenos argumentos legales y de acuerdo a la jurisprudencia internacional arbitral, cuando la posición de negociación, en este caso República Dominicana, con una declaración de pandemia, con una necesidad urgente de conseguir las vacunas, con pocas posibilidades de conseguirlas por la demanda ante la oferta, era imperioso adoptar un contrato bajo cualquier modalidad. Y eso no lo hacía en una posibilidad de negociación real. Y eso coloca que esa cláusula pudiera ser considerada nula o inexistente frente a cualquier reclamación que pudiera ser. Eso es lo que le llaman un contrato leonino, que se cae en cualquier tribunal. Yo no sé en un arbitraje internacional, pero en cualquier tribunal se cae ese contrato leonino.
Tienes razón. La ligera diferencia es que el contrato leonino solo beneficia a una parte de manera integral y el contrato abusivo, ciertamente el precio no es abusivo, fueron $4, ciertamente el plazo de entrega es lo que hay un retraso. Esa cláusula pudiera ser considerada abusiva, pero el contrato en sentido general no es que beneficia del todo a una parte, que serían los contratos leoninos, pero sí la cláusula se caería en cualquier sede que se demandase. Pero aún, que no, habiendo aceptado una de las partes el tema. Claro, porque en los contratos de adhesión, cuando una de las partes impone la cláusula y debemos de entender que AstraZeneca es una empresa multinacional negociando con miles de estados, con cientos de estados, son 190 países democráticos, pero también con múltiples empresas privadas, no podía sentarse a negociar contrato con contrato, no lo hacen los bancos, no lo hacen las prestadoras de servicios, se obligan a una teoría económica que se llama utilizar los contratos de adhesión como una forma de unificar todos los términos del contrato. El contrato nuestro es parecido al contrato de España, es parecido a los contratos de Suiza, los que suscribieron con los estados y con las demás empresas. Ahora, esa cláusula en específica quizás no la tienen los otros contratos porque la observaron, pero en el caso de que no las hayas observado como estado, no quiere decir que se te imponga porque las hayas aceptado, porque tu condición al momento de negociar era de desesperación, conseguir las dosis necesarias para tú obtenerlas. Y en esas condiciones, cualquier tribunal, les puedo hablar con experiencia propia, he sido árbitro, soy árbitro localmente, perfectamente he anulado cláusulas de ese tipo de cosas, le hacemos el considerado no existente sin afectar de todo el contrato. Claro, las condiciones en que tuvimos que aceptar ese contrato eran de desesperación. Correcto. Se aprovecharon de nuestra necesidad. Pudo haber visto algún tipo de negociación, pero en las condiciones en las que estaba el Estado en ese momento, era previsible que se aceptaría bajo cualquier condición las condiciones que impusiera AstraZeneca. Así es. Ahora, en este caso, ya cuando va a una sede judicial, no a la redacción, entonces el espíritu cambia porque los jueces o árbitros pueden interpretar y colocar a las partes en condiciones y hacer de esa desigualdad, equipararla a una igualdad y considerar esa cláusula como no existente en cuanto a los retrasos o en cuanto a la no reclamación. Pudiera perfectamente el Estado hacerlo. En caso de que ganemos el pleito, ¿qué debemos esperar? A ver, ganemos es lo siguiente. Ganamos si hacemos una buena negociación. AstraZeneca tiene productos oncológicos, productos de infancia, productos miles que necesariamente son las vacunas. De hecho, la vacuna es una fórmula genérica que ellos la adaptaron. Ganamos si hacemos una negociación y paramos el contrato. Si nos vamos a un litigio internacional de arbitraje, cuya cláusula no la prevé, tendríamos que negociar, y es posible, con AstraZeneca, llevarlo a un arbitraje internacional. El arbitraje internacional es costoso porque tendríamos que presentar expertos en relatoria dominicana, en leyes dominicanas, en especie del Senado. No podemos ir a abogados locales a pelear tendríamos que contratar firmas privadas costosísimas y no creo que ganemos aun cuando tengamos alguna resolución positiva. Pero ante la ausencia de una cláusula de arbitraje, que ese contrato no la tiene hasta donde hemos visto, tendríamos que, para ir a una sede de arbitraje, negociar una especie de otro contrato de arbitraje, que eso es posible. Tendría que ser la sede dominicana la que conozca, es decir, los tribunales dominicanos, quienes conozcan ese arbitraje. Y ese contrato no tiene una cláusula, un párrafo donde diga dónde se dirimirían los conflictos jurídicos, porque lo tienen todos los contratos. Al parecer este contrato no tiene la cláusula de arbitraje
internacional ni elige la sede, porque son muchas sedes a nivel internacional. Son dos tipos de arbitrajes. Los BIPSOS o los Bilateral International Treaties, es decir, los arbitrajes de inversión y los arbitrajes de comercio internacional. Esta no tiene la cláusula de arbitrabilidad del contrato en cuanto a cumplimiento internacional, tampoco tiene la sede, que puede ser Francia, puede ser Washington, puede ser Suecia, puede ser cualquier país, no la tiene. Entonces, eso implicaría una negociación con AstraZeneca para que sea un tercero. Y yo creo que AstraZeneca lo aceptaría si en caso de que se lleve a la jurisdicción, porque imagínese que AstraZeneca venga a conocer un incumplimiento de contrato en un tribunal dominicano. Entonces, la previsibilidad del arbitraje es desjurisdiccionalizar y llevar el litigio a una sede de un tercero. Entonces, eso es probable. Pero este contrato en particular no lo tiene. Me parece curioso porque cuando tú miras los demás contratos de AstraZeneca, no soy especialista en negociaciones de AstraZeneca, pero sí he podido ver algunos contratos con otros países y no es previsible ni recurrente que AstraZeneca utilice los arbitrajes, es decir, utilizan la sede del país al cual comercian. No he visto el contrato en su particularidad, pero si no dijere ninguna sede, aplica República Dominicana, y si dijere alguna sede, tendría que, por la práctica que ellos han hecho, usualmente sería la República Dominicana, tanto la jurisdicción como la ley aplicable, porque son dos cosas diferentes. Un tribunal puede ser de un lugar y tú puedes utilizar las leyes de Inglaterra, o puedes hacerlas simultáneamente los tribunales de República Dominicana, al mismo tiempo aplicar las leyes de interpretación contractuales de la República Dominicana. En este caso, si no menciona nada, aplicaría República Dominicana, porque desde aquí se hizo el pago, desde aquí se hizo el requerimiento, desde aquí se hizo la negociación y desde aquí se pasó por Congreso para aprobar ese contrato, que dicho sea de paso, no es una falta total del Ejecutivo, sino que el Congreso, que es el que compromete los fondos públicos, debió de haber hecho su trabajo y no un sello gomígrafo de todos los contratos que pasan. Debió de alguien haber hecho una observación teniendo muy buena consultoría y muy buenos abogados en el Senado y en el... Bueno. Consumatum est. Consumatum est. No hay nada que hacer. Qué barbaridad. Correcto, señor. pero si ganamos, evidentemente, implicaría que nos indemnicen por parte de AstraZeneca. Viéndolo como abogado en ejercicio, ¿qué puede ganar República Dominicana? República Dominicana no está diciendo que las vacunas tienen un defecto de fábrica. Entonces, ¿qué imputabilidad pudiera hacerle? Un simple retraso. La estrategia del simple retraso me obligaría a mí a pagar, pero me obligaría a mí simplemente a recibir una indemnización equivalente a lo que he recibido en retraso. Pero lo del tema de los 6 meses, ahí tampoco sería como un tema de ganancia, de una posición tan radical de ganancia de causa, porque la vacuna en sí misma está creada con un lapso de tiempo y ahí es su eficacia. Y un Estado no puede alegar una propia falta, una falta de distribución, una falta de voluntad de su conciudadano para decir y establecer. Gracias, muchas gracias, muy amable. Bueno, siempre a su orden. Bien, bueno, doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia en el tema del arbitraje internacional. Bueno, Francisco Manzano, abogado experto en arbitraje internacional.